amigos de Voces Jurídicas. Soy Javier Avilés Martínez, especialista en Derecho Deportivo. Vamos a platicar acerca de el surgimiento de esta rama del derecho que relativamente es innovadora en México y en países latinoamericanos, tiene otras áreas de desarrollo, pero bueno, pues el derecho deportivo en México y el derecho del deporte tiene su fundamento en el artículo 4 constitucional, en donde nos habla de que, y esta es una adición que surge apenas en el año del 2009, en donde el legislador se basa en los derechos fundamentales del hombre a nivel internacional, en la Carta de los Derechos Humanos Internacionales, en donde se establece que el derecho al acceso a la cultura física y a la práctica de un deporte debe de ser un derecho fundamental. Y entonces es en México que se reconoce el derecho de el acceso a la cultura física y al deporte de todo individuo que habite en los Estados Unidos mexicanos. Es hasta el 2009, o sea, tenemos un rezago fatal de muchísimas décadas en comparación con otros países que decíamos que tienen el tema del derecho al deporte mucho más desarrollado. Incluso países como Brasil o como España tienen áreas de gobierno o instituciones de gobierno ya especializadas en materia deportiva, es decir, ministerios del deporte, lo que en México vendría a ser una secretaría. Acá en México, bueno, pues surge esta adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año del 2009, decíamos, y esto da pauta a que se pueda crear la ley, una ley federal, la Ley de Cultura Física y Deporte, que regula justamente todo el derecho que tiene cualquier individuo a accesar al deporte. Y junto con esta ley ya teníamos creados algunos otros organismos como la CONADE, la anterior Comisión Nacional del Deporte, ahora Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y el Comité Olímpico Mexicano, que desde luego depende del Comité Internacional, del Comité Olímpico Internacional. Estos dos organismos ya existían y otros que pertenecían al Sistema Nacional del Deporte, junto con los atletas, junto con entrenadores y junto con cada una de las federaciones deportivas que representan la multitud de disciplinas deportivas que se practican en todo México y a nivel mundial, desde luego. Se crea la Ley de Cultura Física y Deporte, y esta Ley de Cultura Física habla de la estructura justamente del deporte en México, ¿no? De este sistema nacional del deporte, en donde hoy, para bien o para mal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que regula todo lo que tiene que ver con el deporte en México, pues no es un órgano independiente ni es un órgano autónomo, es un órgano que depende de la Secretaría de Educación Pública, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, lo cual quiere decir que todavía el deporte lo siguen asociando a la educación, cuando no necesariamente, si bien es cierto, hay una parte que se desarrolla como en muchos lados, y sobre todo, por ejemplo, el más claro de los ejemplos es en los Estados Unidos de Norteamérica, donde las escuelas desde todos los niveles tienen programas deportivos muy fuertes, muy profesionales para trabajar con los niños y volverlos verdaderos atletas, ¿no? Tan es así que, bueno, pues a nivel amateur y a nivel profesional, y Juegos Olímpicos y ligas profesionales de la disciplina que ustedes me digan, pues sabemos que los Estados Unidos tienen grandes representantes, repito, a nivel amateur como a nivel profesional, porque desarrollan atletas que luego se especializan en la disciplina deportiva que quiera, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo puede ser en su momento Michael Jordan, ¿no? Que resultó ser un extraordinario atleta, pero que se dedicaba a jugar baloncesto, que se especializó con el paso del tiempo. Michael Phelps, lo mismo, ¿no? Multimedallista olímpico, que es un extraordinario atleta, pero que después se especializó en la natación, ¿no? En las diversas modalidades de la natación. El caso es que en México, bueno, pues tenemos una Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que bien regula el deporte, y de ahí viene toda la cascada
de lo que es el Sistema Nacional del Deporte, ¿no? Donde decíamos, en ese Sistema Nacional del Deporte, además de la CONADE, encontramos lo que son los atletas y todo el derecho o los derechos y obligaciones que tienen las personas que decidan federarse y entonces accesar a los privilegios y beneficios y también a las obligaciones que tiene que cumplir el Estado con las personas que decidan dedicarse a algún deporte de manera amateur y en su momento de manera profesional. De la CONADE surgen las federaciones de cada disciplina deportiva, ¿no? La Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Béisbol, la Federación Mexicana de Boxeo, la de básquetbol, o la Asociación Mexicana de Básquetbol, la de natación, etcétera. Hay cerca de 2,000 disciplinas deportivas que se practican en México y están reguladas, repito, y deberían de estar reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. ¿Por qué deberían de estar reconocidas? Porque justamente hay un presupuesto que se asigna al área deportiva. En el presupuesto anual de, del gobierno, entre todos los rubros que tiene que cumplir y cubrir a la sociedad, como son seguridad, salud, trabajo, relaciones exteriores, lo que sea, está el rubro del deporte a través de la Secretaría de Educación. Y entonces la CONADE recibe recursos deportivos que van destinados a cada una de las federaciones para distribuirse entre los diferentes clubes o entre los diferentes atletas, entrenadores y todo el staff que implica el que está alrededor de un deportista, nutriólogos, psicólogos, entrenadores de técnica, entrenadores de condición, entrenadores, es decir, todo lo que implica tener a un deportista de alto rendimiento, pues evidentemente el gobierno se supone que debe de generar los recursos para que este atleta tenga los elementos suficientes para que pueda realizar la práctica del deporte. La misma Constitución en el artículo 4, decíamos, habla de que es obligación del Estado el que tenga que fomentar y de proveer los materiales o los elementos necesarios para que una persona pueda realizar la práctica de una disciplina deportiva, la que guste. Y esta disciplina, bueno, pues decíamos, normalmente tendría que ser de alto rendimiento. Tenemos el CENAR incluso, el Centro de Alto Rendimiento, que es, digamos, como un conjunto donde, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, está dividido entre diferentes canchas y zonas deportivas, pero también tiene una zona de escuela y tiene una zona de hospedaje, donde vienen chicos y chicas de toda la República Mexicana e incluso vienen extranjeros también de repente y algunos que son entrenadores extranjeros que vienen acá a México y en el CENAR se les habilita para poder vivir, para poder comer, para poder entrenar, para poder hacer, digamos, toda su vida porque están destinados al entrenamiento que a veces les lleva más de 8 horas al día para considerarse atletas de alto rendimiento. Y entonces el gobierno tiene la obligación de, digamos, estar, en palabras muy coloquiales, estar manteniendo y proveyendo a los atletas de alto rendimiento para que puedan hacer la práctica de su deporte. Además, en este presupuesto se considera, pues evidentemente, las competencias a las que van a ir, tanto nacionales como internacionales, uniformes y los equipos que implique la práctica deportiva. Por ejemplo, si es ciclismo, bueno, pues tienen que proveerle de las bicicletas, evidentemente, de las refacciones, de los uniformes, de la transportación de la misma bicicleta. Aunque sabemos, como lo vimos en el último sexenio, que lamentablemente, bueno, pues la titular de la CONADE, pues tuvo muchos conflictos con muchos atletas, terminó muy mal, fue muy criticada, los recursos no siempre llegaron a los atletas, incluso en esta última justa olímpica en París hubo algunos atletas que calificaron y por trámites administrativos o por negativa de la misma titular decidió no inscribirlos y no fueron a Juegos Olímpicos, limitándoles la posibilidad de poder competir y de representar al país en una justa tan importante como los Juegos Olímpicos. El caso es que, bueno, pues la CONADE regula todo esto y se encarga justamente de esto, ¿no? De coordinarse con el Comité Olímpico Mexicano, con las federaciones internacionales para
precisamente organizar competencias o para ver que los atletas compitan, ¿no? Que tengan ese fogueo y que vayan a campeonatos mundiales, que vayan a Juegos Olímpicos, a Juegos Panamericanos, a Juegos Centroamericanos, es decir, toda la organización deportiva, tanto nacional como internacional. Entonces, esta ley de cultura física y deporte, pues regula esa parte. Pero también, hablando específicamente de lo que es el derecho, pues tenemos, como muchas ramas del derecho, la parte sustantiva, pero también tenemos la parte adjetiva o la parte procesal. Esa parte procesal, es decir, hablamos de los procesos en donde cuando hay conflictos se deben de resolver y cómo se deben de resolver y quién debe de resolver esos conflictos legales que se dan en el deporte. Tenemos juzgados en materia deportiva, no, ningún juzgado del orden común y del orden federal son, digamos, especialistas en materia deportiva. Sin embargo, bueno, sí existe un organismo que depende también de la CONADE, que es la CAT, la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, que es en donde se litigan los asuntos que tienen que ver con el deporte. Es ahí donde se llevan los procedimientos, justamente como lo dice el nombre de este organismo, que es una cámara de apelación y arbitraje, es decir, son las dos formas en las que se pueden dirimir las controversias en primera instancia deportivas. Claro, en esta regulación que implica el derecho del deporte, también surge otro término que es el derecho deportivo. ¿Cuál es la distinción entre el derecho del deporte y el derecho deportivo? El derecho del deporte, como lo hemos venido hablando, es el acceso que tiene toda persona a la práctica de un deporte. Pero ahora, estoy hablando de alto rendimiento, pero esto no limita a quienes practican el deporte de manera lúdica. Es decir, un chico que quiere ir a nadar en su municipio, en su alcaldía, tiene derecho de ir a nadar y el gobierno tiene la obligación de tener las instalaciones deportivas para que una persona pueda llegar a la práctica de esa disciplina. Es más, ¿cómo estamos delimitados? Que si, por ejemplo, hoy conocemos a un chico de la colonia que quiere practicar, digamos, tiro con arco, y en su municipio no hay una instalación para que pueda practicar el tiro con arco, ¿qué puede hacer? Demandar al municipio. Demandar porque el municipio tiene que proveerle, como lo dice la Constitución, a nivel municipal, estatal o federal, tiene que proveerle de instalaciones deportivas. Entonces, si yo quiero practicar incluso alpinismo, sabemos que en México no nieva, bueno, puedo demandar al gobierno para que pueda crear incluso una zona donde yo pueda practicar el esquí en nieve, el alpinismo, lo que sea, lo que yo quiera practicar, el gobierno me tiene que dar las facilidades porque eso es lo que dice la Constitución y lo puedo demandar. ¿Dónde lo puedo demandar? Seamos en la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, o bien, si aquí no procede, entonces ya lo tenemos que hacer a través de tribunales ordinarios. Pero bueno, hablábamos de la distinción entre el derecho del deporte y el derecho deportivo. Entonces, el derecho del deporte tiene que ver con el acceso al deporte, el derecho fundamental que tiene todo individuo de poder practicar la disciplina deportiva que mejor le convenga, que mejor le parezca y que la mejor se adapte de manera lúdica o de manera amateur o de alto rendimiento o profesional, de las cuatro formas que además esto lo reconoce la Ley de Cultura Física y Deporte: lúdico, amateur, alto rendimiento y profesional. Son los cuatro deportistas que pueden existir en el país, ¿no? O a lo mejor todos lo somos, ¿no? A lo mejor nosotros en la mañana nos salimos a correr ahí en el parquecito del que me queda cerca de la casa. Bueno, pues soy un corredor lúdico, ¿no? Lo hago solamente por salud, no pretendo otra cosa y hasta ahí nada más. Pero debo de tener garantizado ese acceso a que yo pueda practicar la disciplina deportiva que yo quiera. Ahora, ¿qué es el derecho deportivo? El derecho deportivo es la regulación de cada disciplina deportiva, ya las reglas de juego, las transferencias de jugadores de un club a otro, en el caso de disciplinas que impliquen deportes colectivo o deportes de equipo, justamente cómo, les decíamos cuáles son las reglas del juego, cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a sancionar y qué también, cómo vamos a dirimir las controversias en esa disciplina, ¿no? O sea, una cosa es que no me permitan el acceso a la práctica de un deporte
y entonces ahí me voy a la CAT. Pero, por ejemplo, ya practicando un deporte, y hablemos de fútbol, que quizá de todas las disciplinas deportivas a nivel nacional y a nivel internacional, es el fútbol el que tiene más desarrollo jurídico al respecto, donde se prevén temas de ética, se prevén temas de derecho de los menores, se prevén derechos de formación, se prevén incluso ahora, desde luego como sucede también en muchos deportes profesionales, lamentablemente, pues el tema de los amaños o corrupción en el deporte, eso también lo regula, en el caso de la FIFA, ¿no? Incluso la FIFA, que sabemos que es el organismo que a nivel internacional regula el fútbol, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado o Asociación, dentro de su estructura tiene un área legal, un área que crea la legislación en materia de fútbol y decíamos, crea leyes, reglamentos y estatutos que solamente aplican a los deportistas que están dedicados a la disciplina del fútbol, pero que además están asociados o agremiados a un club y que este club está agremiado o asociado a una liga y que esta liga está agremiada o asociada a una federación nacional y que esta federación nacional está afiliada o agregada a esa federación internacional que es la FIFA. Esa es la pirámide del profesionalismo. Hay un individuo, encima de él hay un club o una liga. Si es un deporte individual, pues hay una liga. Si es un deporte colectivo, bueno, pues hay un club. Luego este club debe de pertenecer a una liga, esta liga a una federación nacional y esta federación nacional a una internacional. Esa es la pirámide del deporte profesional. Entonces, bueno, pues el derecho deportivo tiene que ver solo con lo que implica ya cada una de las diferentes disciplinas deportivas. En el caso del fútbol, tiene su propio, eh, tiene su propio órgano que dirime controversias y tiene su propio órgano sancionador, por ejemplo, para casos de dopaje, para faltas disciplinarias dentro del campo de juego o fuera del campo de juego. Por ejemplo, en el caso de que un jugador profesional de repente golpea a un árbitro porque no le gusta la decisión, lo codea, o incluso acabamos de ver este fin de semana, ¿no? En Estados Unidos, el ex seleccionado nacional Héctor Herrera, ¿no? Que le sacan una tarjeta amarilla, se voltea y escupe, no directamente al árbitro, pero sí en una zona muy, muy cercana donde estaba el árbitro, se regresa el árbitro y lo expulsa. Y entonces, ahorita lo que viene, por ejemplo, en la MLS viene que la comisión disciplinaria, que es de la misma MLS, va a resolver en conjunto con todos los miembros que integran esa cámara disciplinaria para, en virtud del reglamento de la MLS, ese tipo de actitudes, cómo deben de ser sancionadas. La sanción evidentemente puede ser económica para el jugador, puede ser económica para el club, pero también puede ser una suspensión de partidos para el jugador, evidentemente, que pueden ir desde 1 hasta 5, 3, dependiendo de cómo esté regulado en el reglamento de la Liga de los Estados Unidos. Y si el club o el jugador no estuvieran de acuerdo con la sanción que se le impuso a este jugador, bueno, pues también ellos deben de tener una cámara de apelación o de o una cámara o un órgano que dirime las controversias y el club puede presentar un, una inconformidad, una queja para tratar de argumentar que la sanción fue exagerada y tratar de disminuirla o incluso de desaparecerla. Si este órgano interno de la Liga de los Estados Unidos dijera no te bajo la sanción y permanece firme la sanción que te di, bueno, pues entonces el club o el jugador tienen opción de ir a la FIFA en segunda instancia y van a apelar ahí en la Cámara de Resolución de Controversias de la FIFA, y si aún la FIFA determina que la sanción permanece, tienen todavía una tercera instancia. ¿Cuál es esa tercera instancia? Que a nivel internacional tenemos el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que ese Tribunal de Arbitraje Deportivo conoce de conflictos deportivos a nivel internacional en todo el mundo y de cualquier disciplina. Digamos que en materia de fútbol es nuestra tercera instancia y ese tribunal puede
puede también dirimir en arbitraje o en un procedimiento llevado en forma de juicio. Si al final esa sanción a ese jugador sigue permaneciendo después de que se llevó al tribunal de arbitraje deportivo, este tribunal, ¿dónde está? En Suiza. Está en Lausanne, Suiza, y lo que establece el Tribunal de Arbitraje Deportivo en sus estatutos y en su creación es que después de este tribunal todavía tenemos una cuarta instancia. ¿Cuál es la cuarta instancia? El derecho civil suizo. Esa es la cuarta instancia y es la última, a donde vamos a llevar un tema en materia deportiva profesional. O sea, está muy interesante de hablar de los procesos que implican en la práctica del deporte, aunque estamos hablando de un deporte profesional, llámese, aquí hablamos de una sanción de un futbolista, pero pues, se puede dar en comité, bueno, en Juegos Olímpicos, en temas de dopaje, probablemente, en donde, bueno, pues el dopaje también es un tema que se regula a nivel internacional, pero cómo también adquieren la facultad y la jurisdicción, por ejemplo, este tribunal de arbitraje deportivo, ese tribunal de arbitraje deportivo tiene jurisdicción y tiene competencia derivado de que todas las federaciones o todos los organismos deportivos a nivel mundial decidieron reconocer al tribunal de arbitraje deportivo como el órgano que va a dirimir controversias en el deporte, pero es un órgano que si nos vamos al estricto sentido, pues no es nada, solamente es reconocido en el ámbito deportivo internacional por comités olímpicos internacionales, por federaciones internacionales, y entonces nos obligan a que los que se practican deporte tengan que dirimir controversias en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero no depende de ningún gobierno, no tiene ningún tipo de jurisdicción, decíamos, de jurisdicción o competencia soportada en bases legales auspiciada por los estados. ¿Qué le da su vida al Tribunal de Arbitraje Deportivo? Pues que de alguna manera las federaciones deportivas nacionales, que ya están reconocidas por el órgano de gobierno de cada país, son afiliadas a esas federaciones internacionales, y las federaciones internacionales son las que a través de sus presidentes dicen: sí, yo estoy de acuerdo con que el Tribunal de Arbitraje Deportivo nos regule y dirima nuestras controversias, y ya, eso le da facultades y nada más, ¿no? Entonces, las decisiones que toma el tribunal son firmes y son aplicables, para bien o para mal, a deportistas, entrenadores, clubes, federaciones nacionales e internacionales. Eso es lo que tendremos que hablar. Y claro, podemos hablar en otras ocasiones de otros temas, ya en lo más específico, porque pues desde luego que el deporte va evolucionando. En el caso de México es muy pobre la legislación que hoy tenemos. Con este cambio de gobierno que estamos viviendo, pues aparentemente ya no van a estar peleados como en el sexenio pasado, Comité Olímpico con CONADE, donde Marijose Alcalá, que representa al Comité Olímpico Mexicano, pues no llevaba buena relación con Ana Guevara. Hoy que se fue Ana Guevara y llega Rommel Pacheco, pues ya nos dejaron ver hace unas semanas, unos días, que Rommel Pacheco fue a visitar a Marijose Alcalá al Comité Olímpico, entró Marijose con Rommel tomados del brazo, lo cual quiere decir y nos deja leer que va a haber una buena relación y que va a haber un avance en el deporte, en el papel, en la ilusión. Vamos a ver qué pasa. Se tiene que desarrollar, están hablando de generar una nueva ley de cultura física y deporte que amplíe el espectro de protección al gobernado. Y vendrán nuevas cosas, novedades, porque hoy también hablamos de que en el deporte empieza a haber tecnología. Empezamos a aplicar la inteligencia artificial o la tecnología desde hace algunos años en el fútbol, por ejemplo, que se implementa el VAR, en el fútbol americano que ya existía, ¿no? La posibilidad de que el entrenador que quería debatir una jugada aventaba un pañuelito rojo y la revisaban. En el béisbol también ya existía también una especie como de videoarbitraje. En el tenis hoy también se acaba de anunciar la ATP, que es la Asociación de Tenis Profesional a nivel mundial, que va a prescindir de los jueces de línea para sustituirlos por tecnología. O sea, a 300,000 personas a nivel mundial que eran jueces de línea se quedan sin empleo. Viene una revolución industrial moderna en el deporte a través de la aplicación de la inteligencia artificial.
pues, que ya como conclusión podemos decir que el deporte sin duda nunca deja de avanzar, nunca deja de adaptarse, nunca deja de renovarse, que si lo vamos viendo de lo que era los nuevos Juegos Olímpicos cuando se dan hace más de 100 años que se retoma la idea de volverlos a hacer por el Barón Pierre de Coubertin, que habla de que cada 4 años se vuelvan a hacer los Juegos Olímpicos. Desde luego que no son hoy día en la práctica de cada una de las disciplinas como lo era hace 100 años y como lo era en la época de los griegos que iniciaron con la práctica de los deportes organizados, ¿no? Entonces, el deporte tiene mucho para dar y quizá en una mejor ocasión vamos a poder hablar de lo que significa o de lo que implica el tener la tecnología adaptada al deporte. Por el momento, bueno, pues les agradezco mucho su atención y sigo a sus órdenes. Muchas gracias.